Muy bien, quiero pedirles que vayamos a la palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a darle lectura. Dice así en el nombre del Señor. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyando en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Lo vamos a dejar ahí. Pablo es un hombre de Dios con un corazón ferviente. Después de haber seguido a los cristianos y ahora ser uno de aquellos que no descansará, que todos conozcan a Cristo, sin duda que le imprime algo distinto, ¿verdad?, al trabajo de Pablo. Pablo relata su conversión en Hechos 9, donde va camino a Damasco y sale Jesús a su encuentro con una luz resplandeciente que lo deja ciego. Quizás Dios de alguna manera empieza a tratar con la vida de Pablo y lo deja ciego, y uno piensa, la verdad a lo mejor es que era necesario. Para Pablo era necesario que pasaran muchas cosas en él y también cosas sobrenaturales. Pablo tenía varias nacionalidades, era un doctor también de la ley, por lo tanto necesitaba que conocer a Jesús, y de esa manera Jesús permitió que este hombre quedara ciego, pero que fuera también sanado naturalmente. Cuando nosotros vemos el capítulo 1 de este Primera de Timoteo, el cual estamos revisando, en el verso 12, Pablo relata algo muy importante, que dice, aquí lo voy a encontrar, que se me pierden aquí las letras, que dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, Señor nuestro, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, dice, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este hombre dice que era un blasfemo, dice que era un perseguidor, un insolente, pero que Dios tuvo misericordia de él. Era un hombre que era incrédulo, que actuaba con ignorancia, pero el Señor salió a su encuentro y transformó su vida. Por eso es que Pablo tiene un corazón ferviente. Después de haber seguido a los cristianos, hoy día su corazón está puesto para que otros comiencen a creer en Jesús. Pablo en este contexto advierte a Timoteo, porque le está hablando a Timoteo, que se quede en Éfeso, pues hay maestros que están enseñando una falsa doctrina y le anima a seguir el consejo. Ahí en el verso 3 del capítulo 1 se advierte esto: al partir para Macedonia te encargué permanecerás en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas
y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Yo tuve la oportunidad de conocer Éfeso y es impresionante que hoy día son unas ruinas, pero me recuerdo muy bien cuando el guía turístico, cuando entramos a Éfeso, uno se puede impresionar porque es una ciudad histórica, pero el guía turístico que no es cristiano, que sí sabe mucho de historia con respecto al lugar, en un momento dice: por estas calles, por estos lugares, caminó el apóstol Pablo. Y cuando dijo eso, a mí se me puso la piel de gallina. Pablo, este perseguidor de la iglesia, caminó por esos lugares. Y vimos los lugares donde él predicó, donde él tenía una tienda. O sea, aparte de ser un lugar histórico, Pablo estuvo en estos lugares predicando la palabra del Señor. En su tercer viaje misionero, Pablo permanece en Éfeso casi por 3 años. Éfeso, junto con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría, era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Era un centro para el comercio, la política y las religiones de Asia Menor. Y era un lugar donde estaba el templo también dedicado a la diosa Artemisa o Diana. La iglesia de Éfeso probablemente también estaba plagada de esta misma herejía. O sea, si nosotros nos damos cuenta, había allí un templo dedicado a esta diosa, Artemisa. Y estas corrientes que obviamente se van expandiendo, obviamente llegan también a la iglesia de Éfeso, una iglesia naciente, una iglesia que está creyendo en Jesús, en la doctrina de Jesús, que Pablo la está enseñando, pero que sin duda se encuentra también con que hay adoración a otros dioses. Y esto no es nuevo, porque si nosotros empezamos a leer el Génesis, nos encontramos que el pueblo de Israel de una u otra manera empezaba a buscar otros dioses y no el Dios verdadero. Y también se dice que la iglesia de Éfeso probablemente también estaba creyendo en esta diosa Artemisa. Una de las cosas que Dios advierte al pueblo de Israel cuando van saliendo de Egipto: cuidado con los otros pueblos, porque tienen otros dioses. Cuidado. El pueblo de Israel, más allá de ser liberado, es un pueblo que de corazón viene esclavizado, viene con dioses allí en el corazón. Más allá que vean a Moisés liberándolo o que Dios haga milagros, vienen con un corazón esclavizado y con un corazón donde traen muchas cosas. Probablemente para los que estaban en Éfeso tenían la misma problemática. Jesús por un lado, la diosa Artemisa por otro y quizás cuántos otros dioses más. Entonces quizás era Jesús uno más de cuantos de los que habían allí. Y sabe que hoy día en la realidad que vivimos quizás no nos alejamos mucho. Hoy día vemos que fácilmente una persona que pueda leer el tarot, que trata, ¿cierto?, de mostrarnos seguridad en algunos dioses, entre comillas, fácilmente puede nombrar la Biblia, fácilmente puede citar la Biblia y nosotros podemos decir, en realidad es bueno, porque nos está hablando también de Dios, pero lo está entrelazando con otro tipo de dioses. Y eso es complejo. Dios es un Dios celoso. En el buen sentido de la palabra, no los celos que tenemos nosotros, ¿cierto?, como seres humanos. Dios es un Dios celoso porque quiere que nosotros estemos para Él. Y cuando nosotros a veces cambiamos esto o estamos con un pie adentro y un pie afuera, al Señor no le gusta eso.
Entonces la iglesia de Éfeso probablemente, y lo más seguro, que también estaba en esta condición, como muchos de nosotros. A veces nosotros decimos, no, yo tengo a un solo Dios, que es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas otras cosas se transforman en dioses? Para los que les gusta el fútbol, por ejemplo, su equipo de fútbol favorito, ¿cierto? Que aquí somos la gran mayoría de Colo-Colo. Amén, dicen algunos. Pasa a ser como un dios, ¿verdad? El día domingo, el día sábado, juega el equipo que nos gusta y nos preparamos, ¿verdad? Preparamos el tiempo y todo lo que tiene que ver con eso. Y si queremos tiramos algo a la parrilla para poder ver el partido, o cuando juega Chile, ¿cierto? Todos nos preparamos, hacemos tiempo para el partido, y probablemente eso, a lo mejor usted dirá, el pastor está exagerando, pero eso probablemente y sutilmente se va transformando quizá en algo que nos quita el tiempo para algo importante. Porque cuando tenemos una reunión el día domingo o una reunión en la semana en la iglesia, estoy hablando ahora en términos eclesiásticos, no nos preparamos con el mismo fervor. No preparo, ¿cierto?, que hoy día juega el equipo y una hora antes estoy sintonizando el canal, o si voy al estadio tengo que irme por lo menos 3 horas antes para alcanzar un buen lugar, para poder ver bien el partido. Sin embargo, cuando me toca, ¿cierto?, ir a la iglesia o estar en la iglesia, no estoy 3 horas antes, ¿cierto?, escogiendo mi lugar para ver mejor. Entonces, a veces, ese tipo de cosas nosotros las tomamos como normales. Sin embargo, se ve el fervor que nosotros tenemos por dentro. Y eso es lo que a veces nosotros lo tomamos como algo normal, pero es algo que también tiene que ir cambiando. Que el fervor por Jesucristo sobrepasa cualquier cosa. Y aunque tenga que jugar mi equipo, ¿verdad? Y aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, y que si eso me saca de lo que yo estoy haciendo para Él, en realidad es un cambio que yo tengo que hacer. Tengo que tomar una decisión allí. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere un cambio también en nuestras vidas. Y para eso Pablo fue un ejemplo. Pablo nos va a decir que tenemos que estar sostenidos en la fe. Pablo estaba interesado en advertirle a Timoteo de lo que estaba sucediendo. El solo motivo que hubieran otras doctrinas mezcladas con la de Cristo hacía que el Evangelio perdiera la importancia que tenía. Mire, quizá a lo mejor algo tan simple, se perdía que el Evangelio, ¿cierto?, tuviera esa importancia tremenda. Cuando el pueblo de Cristo anda a medias, ¿cierto?, pierde potencia. Pierde potencia. Y eso es lo que no queremos. Como dice el pastor Guillermo, andamos en la lucha, ¿cierto? Tenemos que luchar todos los días con las cosas que nos van pasando. Y eso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hay lucha todos los días. Y sin duda, para Pablo, obviamente, advierte esto a Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Hijo, ¿cierto? Es una relación bien cercana. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Lo encomendado a Timoteo es detener a aquellos que estaban enseñando una doctrina contraria a la de Cristo. Para Timoteo no iba a ser fácil eso. No iba a ser fácil. Detener una doctrina extraña que se estaba instalando o que ya se había instalado en Éfeso, no iba a ser fácil. Tenía que necesitar no solamente Timoteo las fuerzas de él en el Señor, sino que todos los que habían creído en Cristo, o sea, la comunidad que se estaba formando allí. Aquí nosotros vemos a Timoteo, pero detrás de Timoteo había toda una comunidad que estaba creyendo en Cristo. Y para nosotros en la actualidad también,
nosotros somos servidores del Señor. Y cuando queremos nosotros impactar a la sociedad, no lo podemos hacer aquí adentro. Cuando queremos impactar a la sociedad, no solamente tenemos que, ¿verdad?, salir o hacer aquí, ¿cierto?, algo para que la sociedad crea. Es importante venir a la iglesia, es importante avanzar en la obra, de crecer. Pero donde se construye todo esto es la sociedad que está allá afuera. Y para eso, los que somos servidores de Cristo, la comunidad de Cristo tiene que ponerse fuerte, tiene que buscar al Señor, tiene que ponerle, ¿cierto? Yo tenía un amigo argentino que me decía, ponele gas, o sea, dale potencia. Y nosotros tenemos que hacer eso, porque la sociedad de afuera es muy distinta cuando nosotros nos juntamos aquí. La sociedad de afuera está perdiendo sus valores. La sociedad de afuera hoy día está hablando, está tratando, ¿verdad?, de que sus niños pequeños, por ejemplo, hoy día aprendan sexualidad. Y hoy día es autorizado a través del gobierno que sea el móvil, el cual inicie toda una campaña para que los niños pequeños, ¿cierto?, aprendan no solo de sexualidad, sino que de género. Que un niño, ¿cierto?, a tal edad pueda decidir cuál es su sexualidad. Para nosotros eso nos golpea, ¿cierto?, duramente. Pero ¿qué hacemos nosotros para que eso no siga? Entonces, la sociedad de afuera hoy día está clamando a gritos algo distinto. Y nosotros como cristianos, sin duda que estamos llamados, no solamente aquí adentro, que hablemos del Señor, que nos sintamos bendecidos, sino que, como decía nuestra hermana, cuando salgamos allá afuera, en el trabajo, en la universidad, donde usted viva, seamos cristianos en acción, no solamente en palabra. Porque mi vecino o mi compañero de trabajo o mi compañero de estudios se va a dar cuenta cómo soy. Si yo soy de un estilo de vida cristiano, de valores y principios cristianos, se va a dar cuenta. Entonces yo voy a empezar a impactar a una sociedad. Por eso para Timoteo no era fácil lo que tenía que hacer. Por eso te encargo este mandamiento. En el verso 5, Pablo nos muestra el propósito de este mandamiento que está establecido. Dice, en el amor nacido de un corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. El amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Qué interesante eso, porque el amor nacido de un corazón limpio, sin duda que yo voy a entregar cosas limpias. Recordemos que en el hebreo el corazón tiene que ver con los sentimientos, con las voluntades, con lo que va pasando en nuestra mente, no solamente en el órgano físico. Entonces, si el corazón está limpio, obviamente van a ir ocurriendo cambios en nuestra vida. También dice de una buena conciencia. Qué interesante, porque el Señor también tiene que cambiar nuestra conciencia. A veces, y quizás lo vemos en otros lugares, a veces hay personas que no estoy hablando de esta iglesia por si acaso, hay personas que van a la iglesia solamente a aplacar su conciencia, a limpiar su conciencia, a tratar de sentirse un poco mejor. O sea, es como, ¿cierto?, recargar las pilas el día domingo y volver, ¿cierto?, a la casa. Limpiar un poco la conciencia, sentirme un poco mejor. Nada más que eso. No hay más compromiso, ¿cierto? No quiero compromiso, yo quiero solamente eso.
Ojalá que el Espíritu Santo sea tocando nuestro corazón hoy día para que eso cambie, porque necesitamos una comunidad llena del Espíritu Santo, una buena conciencia y una fe que no sea fingida, que sea real. Y la fe es creer. La fe es creer en Jesucristo. Esta responsabilidad había sido profetizada a Timoteo en su ordenación y para él no sería algo superficial. Él está dispuesto a pelear la buena batalla, entendiendo que el Espíritu Santo es el que le encomienda ir en contra de aquellos que están enseñando una falsa doctrina. Es el Espíritu Santo el que va con Timoteo, para que vayan aquellos que están enseñando una falsa doctrina. Me acordaba el otro día que conversaba con el pastor Guillermo en Génesis, por ejemplo, capítulo 33 parece. Moisés tiene una conversación con Dios, Dios se enoja porque el pueblo había hecho el becerro de oro, tenían la tremenda embarrada. Y cuando baja Moisés, ¿cierto? El Señor le dice: ustedes van a seguir su ruta, pero yo no voy a ir con ustedes, va a ir un ángel con ustedes. Y Moisés le dice: Señor, nosotros no queremos seguir el camino si tú no vas con nosotros. Obviamente respetaban al ángel, pero para Moisés, ¿quién era más importante? ¿El ángel o Dios? Y él le dice: Señor, perdónanos, porque hemos cometido pecado, pero no queremos seguir este camino si tú no vas con nosotros. Y hoy día mismo también el Señor nos dice de la misma manera: vamos a seguir el camino, vamos a pelear la buena batalla, vamos a entender que el Espíritu Santo está encomendándonos, pero no vamos a ir si tú no vas con nosotros. Esta pelea no la podemos hacer solos. Es el Señor el que va con nosotros. Nosotros podemos tener ideas brillantes, podemos tener la experiencia que tengamos, pero eso nada nos sirve, porque es el Señor el que va adelante de nosotros. Y para pelear la buena batalla tenemos que dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Entender que aunque le encargaba a Pablo, es Dios el que hace todo. Es Dios. Somos simples servidores. El Señor hace todo. Pablo más tarde le recomienda al mismo Timoteo, ¿cierto? En 2 de Timoteo 6:12 le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Sabe que hay una película que se llama, no sé si ustedes la han visto, que se llama El libro de Eli, donde el protagonista es Denzel Washington, y él es un hombre que, bueno, para hacerla más corta, y si ustedes la quieren ver después, es interesante, pero en un tiempo se acaba o se está terminando la vida dentro del planeta, y los libros son como tan importantes que la gente, hay como cazarrecompensas por los libros, pero hay uno en especial que hay un cazarrecompensa que lo necesita, y este protagonista lo tiene. Este libro en el fondo es la Biblia. Y el protagonista llega al final de la historia, que hasta el final de la historia se entiende de que la Biblia que él tiene, la tiene en el sistema Braille, para los que no pueden ver. Y él se aprende la Biblia de memoria en el sistema Braille. El cazarrecompensa le quita la Biblia, pero cuando se da cuenta que está en Braille, no le servía de nada. Cuando llega a un lugar, el protagonista, que es un lugar seguro, dice: yo le voy a contar qué es lo que dice este libro. Y empieza desde Génesis, del capítulo 1, versículo 1 en adelante, a hablar. Y una persona empieza a escribir. Y él le relata toda la historia
de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y se hace una versión, que me imagino que en ese entonces, en la película dice que es de King James, y se hace, ¿cierto?, una nueva versión escrita allí. ¿Qué es lo que dice el protagonista cuando va a morir? Porque está herido y va a morir, y él dice una frase que está allí en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué interesante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. 3 cosas absolutamente importantes en la vida de un cristiano: guardar la fe, pelear la batalla, para así llegar en algún momento, ¿cierto?, cuando Cristo venga y poder decirle, sí, estoy en esta carrera. Pablo relaciona la batalla y la pelea que debemos dar directamente con la fe. Debemos sostenernos de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este mandamiento te encargo, según las profecías, mantén la fe y la buena conciencia. Sabe que a veces nosotros tenemos una fe naufragante. Debemos atesorar nuestras vidas y una fe en Cristo. El Espíritu hablará a nuestras conciencias y debe estarlo haciendo. Debe estarlo haciendo. Yo creo que el Espíritu Santo habla a nuestras conciencias, a nuestra vida, y debe estarlo haciendo ahora, probablemente. Es por eso que no debemos ignorarlo. De hacerlo, podríamos diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Es como aprender a diferenciar un billete falso con uno verdadero. ¿Qué cuánto nos cuesta? Si nosotros conocemos el billete verdadero, podemos conocer cuando nos pase uno falso. Y eso significa conocer al Dios verdadero. Cuando aprendemos a conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, a este Jesús que vino a entregar su vida por nosotros, nada nos va a hacer cambiar de opinión. Aunque venga otra doctrina, aunque vengan otros dioses, nada nos va a sacar del camino en el cual Él nos ha puesto. Porque conocemos a este Jesús verdadero, que entregó su vida por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Por lo tanto, eso es importante para cada uno de nosotros. Cuando no seguimos el consejo de Cristo, nuestra fe se vuelve naufragante y vamos directo al fracaso. ¿Ustedes se acuerdan del Titanic? Cuando choca con el iceberg y se hunde. A veces nosotros tenemos una fe de Titanic que va muy bien, que nosotros decimos nada nos detiene, que incluso el que inventó, el que creó el Titanic dijo esto, ni Dios lo va a derribar ni hundir. Se estaba metiendo con el jefe. A veces nosotros tenemos una fe de Titanic, que vamos muy bien, pero al primer obstáculo chocamos con algo y nos debilitamos, que es algo normal. Nosotros nos debilitamos, somos personas con emociones, con sentimientos. Cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos vamos al fondo. Pero de allí viene el Señor y nos toma y nos levanta. Porque tenemos que aprender una lección. Tenemos que aprender una lección. Que nuestra fe no sea naufragante. Que nuestra fe no sea naufragante. Jesús hace su ministerio en torno a la fe. En cada lugar que Él estuvo se manifestó su poder transformando vidas. Y hoy día Jesús sigue transformando vidas. Tu vida y la mía. La sigue transformando. ¿Y de qué manera transformó vidas? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer cananea? Que le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta mujer cananea, que se encuentra Jesús con ella
y cambia la vida de una mujer. También que nos aumente la fe, como dice Lucas 17:6, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿cierto? Si tuviera fe como el grano de la mostaza, la montaña, ¿cierto? Se moverá, esa es una canción, se moverá. De arrepentimiento, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete que tu fe te ha salvado. Imagínense a una mujer que estaban a punto de apedrearla por adulterio. Cuando Jesús dijo en ese momento que el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién podía lanzar la primera piedra? Había uno que podía lanzarla. Era Jesús. Porque él estaba libre de pecado. Pero él no la lanzó. Habiendo podido lanzarla, él no la lanzó. Y le dice a esta mujer, vete, tu fe te ha salvado, no peques más. Cambia tu vida. Qué interesante cómo actúa Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y por último, en justicia. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Interesante cómo Dios va tratando con nuestra vida y la responsabilidad que nosotros tenemos. Yo a esta predicación le puse como título la responsabilidad de la obediencia. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración y me gustaría que allí pudiésemos reflexionar, pensar un poco en lo que estamos haciendo hoy día para el Señor. Tal vez hoy día llegamos, a lo mejor quizás no de la mejor manera, con situaciones que a veces nos sobrepasan, pero el Señor siempre nos tiene algo preparado. Ya tu nombre